Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, con esa energía que tanto me gusta. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial, con un abrazo virtual gigante. Te invito a que te quedes, te acomodes como si estuvieras en tu sillón favorito y te suscribas para no perderte ninguna de nuestras novedades, porque créeme, esto se pone cada vez más interesante. Hoy vamos a sumergirnos de lleno, sin miedo y con toda la curiosidad a flor de piel, en un tema que estoy seguro, tiene a muchos de ustedes con la intriga a 1000 por hora. Vamos a hablar de algo que está generando muchísima conversación, no solo en el bullicioso mundo del espectáculo turco, sino también aquí, en nuestras queridas redes sociales. Sí, señores y señoras, estamos hablando de Kerem Bürsin, nada más y nada menos. Y la noticia que ha encendido las alarmas y ha desatado 1001 especulaciones es su reciente interrogatorio por parte de la prensa al salir nada más y nada menos que de la casa de Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. El dúo dinámico, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que a pesar de las idas y venidas, ha mantenido a todos con la esperanza y la especulación a todo vapor sobre su relación fuera de las pantallas, ha vuelto a ser, una vez más, el centro de todas las miradas. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este encuentro, cada gesto, cada palabra, que se dijo, que se sintió y, lo más importante, que podemos interpretar de todo esto que huele a reencuentro, a amistad, o tal vez, a algo más. ¿Están listos para este chisme jugoso, para esa carnita que tanto nos gusta analizar, y para un análisis más profundo que nos haga pensar más allá de los titulares? Pues abróchense los cinturones, pónganse cómodos y disfruten del viaje, porque esto se pone bueno, muy bueno. Ahora, antes de empezar con toda la carnita, con ese saborcito picante que nos encanta, quiero recordarles algo que siempre digo, y que es el pilar de este canal: este es un espacio para compartir, para debatir con respeto, para disfrutar juntos de todo lo relacionado con nuestros artistas favoritos, aquellos que nos hacen soñar, reír y hasta llorar con sus historias. Y para que este espacio siga creciendo, para que podamos seguir trayendo contenido de calidad, dinámico y que les aporte ese toque especial, su apoyo es sencillamente fundamental. Así que si aún no lo han hecho, si todavía no se han unido a esta gran familia, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Y no se olviden de activar esa campanita que tanto nos gusta, porque así YouTube les avisará de inmediato cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no se perderán ni una sola de nuestras aventuras. No les cuesta nada, es un segundo de su tiempo y a nosotros nos ayuda un montón a seguir adelante y a mantener esta chispa viva. Dicho esto, vamos directo al grano, que la curiosidad nos devora. Todo comenzó como suelen ocurrir estas cosas en el fascinante y a veces caótico mundo de la farándula, con unas fotografías. Sí, esas imágenes que en cuestión de segundos se viralizan y nos ponen a todos a especular sin parar. Unas imágenes que capturaron el momento preciso en que el carismático, el siempre encantador Kerem Bürsin, abandonaba la residencia de la talentosa, de la radiante Hande Erçel. Pero no se trataba de una salida cualquiera, de un simple adiós casual. La presencia omnipresente y siempre al acecho de los paparazzi, esas sombras incansables, transformó un simple adiós en lo que terminó siendo un interrogatorio improvisado, un verdadero campo de batalla mediático. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Porque la manera en que una celebridad reacciona ante la prensa, ante esa avalancha de cámaras y preguntas, puede decirnos mucho, muchísimo más de lo que las palabras solas nos permiten inferir. Imaginemos la escena por un momento. Kerem con esa sonrisa que desarma, pero que a la vez denota un cierto conocimiento de lo que se le viene encima, sale de lo que parece ser un edificio residencial. Probablemente con una sonrisa un tanto forzada, sabiendo que las cámaras están ahí, esperando, listas para captar el más mínimo detalle. Los flashes comienzan a dispararse, un auténtico espectáculo de luces que ilumina la noche y las preguntas se agolpan, una tras otra, como un torrente imparable. Kerem, ¿qué haces en casa de Hande? ¿Se les ha visto juntos de nuevo? ¿Están reconciliándose? ¿Han pasado meses desde su ruptura? ¿Qué está pasando realmente entre ustedes? Hemos visto fotos suyas en lugares similares, ¿es que hay algo más que amistad? Preguntas típicas, preguntas que todos nos hacemos, preguntas que buscan confirmar o desmentir, de una vez por todas, los rumores que circulan sin cesar, como un murmullo constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y aquí es donde debemos poner todo a nuestra atención, donde debemos afinar el oído y la vista, para analizar la actitud de Kerem.
Según los reportes que han circulado, los vídeos que hemos podido ver, se le veía tranquilo, sereno, quizás un poco evasivo, pero sin perder en ningún momento la compostura, sin dejar que la presión lo arrolle. No hay gritos, no hay gestos de enfado descontrolado, nada que pueda interpretarse como una confrontación directa. Y eso, mis queridos amigos, ya nos da una pista valiosa. Cuando una pareja o expareja en este caso, se ve envuelta en rumores de reconciliación, y uno de ellos sale de la casa del otro, la reacción de la prensa es inmediata, es casi instintiva, y a menudo un tanto asfixiante. Asfixiante en el buen sentido de la palabra, porque buscan la primicia. Los reporteros, con esa esperanza palpable de conseguir la declaración que lo cambie todo, la exclusiva que revolucione las redes, intentan arrinconar a las celebridades, buscando esa frase, esa palabra, esa mirada que alimente el morbo y la expectación. Y Kerem, que ya está más que acostumbrado a este tipo de situaciones, a la vorágine mediática, parece haber manejado la presión con una cierta maestría, con una calma digna de admirar. Si bien es cierto que no dio respuestas directas y concluyentes a cada pregunta lanzada, sus gestos, su lenguaje corporal y su breve interacción con los medios nos permiten inferir algunas cosas importantes. Se le vio sonriendo, un gesto que siempre es bienvenido, incluso respondiendo con un educado gracias o un saludo a algunas de las preguntas más generales, aquellas que no se adentraban en el meollo del asunto. ¿Qué nos dice esto? Bueno, por un lado confirma que a pesar de las idas y venidas, de los altibajos que toda relación puede tener, parece haber un nivel de respeto mutuo, de cordialidad, de buena vibra entre Kerem y Hande. Si realmente hubieran terminado de malas maneras, si la situación fuera tensa o conflictiva, es muy probable que su reacción hubiera sido completamente diferente. La ausencia de polémica abierta, de declaraciones explosivas, sugiere que, al menos en la superficie, no hay hostilidades, no hay rencores. Y eso, para muchos fans, ya es una gran noticia. Pero vayamos un poco más allá, porque aquí es donde reside la verdadera intriga, la verdadera sustancia de esta noticia. La pregunta clave, la que todos nos hacemos y la que ha desatado este torbellino de especulaciones, es ¿por qué estaba Kerem en casa de Hande? Las teorías, como ya se imaginarán, se dispararon como cohetes. Las hipótesis son tan variadas como sus seguidores, van desde una cena casual entre amigos, una reunión de trabajo para algún proyecto futuro, hasta la más deseada por una gran parte de sus fans, esa que les roba el sueño y les llena de esperanza, una reconciliación amorosa. Y es precisamente esta última teoría la que acapara todos los titulares, la que genera mayor expectación y la que todos esperamos, en el fondo, que sea cierta. Sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas, comentadas y queridas en Turquía. Su química en la pantalla, esa conexión innegable en Senkalkam, traspasó la pantalla y conquistó nuestros corazones. Su romance en la vida real se convirtió en un tema de conversación constante, en el tema de las portadas de las revistas y en el centro de todos los debates. Y el final de su relación, anunciado hace algún tiempo, dejó a muchos fans desolados, con un vacío en el corazón y con la esperanza latente, casi intacta, de que algún día volvieran a estar juntos. Ahora, ¿es esta visita a la casa de Hande una señal de que esos deseos, esas esperanzas, se están cumpliendo? Es difícil decirlo con total certeza. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser increíblemente complicadas y las apariencias, como bien sabemos, a veces pueden engañar. Sin embargo, el simple hecho de que Kerem haya sido visto saliendo de la casa de Hande, que haya sido interrogado por la prensa, y que su reacción haya sido aparentemente tan calmada y cordial, alimenta, sin duda alguna, las esperanzas de los seguidores más románticos, de aquellos que sueñan con un final feliz para esta querida pareja. Los reporteros, al no obtener una respuesta clara y directa de Kerem, seguramente intentaron, o seguirán intentando, obtener información de Hande o de su círculo cercano. Pero hasta ahora, la información oficial es escasa, prácticamente inexistente. Y en estos casos, mis queridos amigos, la especulación se convierte en nuestra principal herramienta, en nuestro único recurso para intentar descifrar la verdad, para intentar armar el rompecabezas. Podemos analizar las posibles motivaciones, las diversas explicaciones que podrían encajar en esta situación. Si fueran solo amigos, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué la necesidad de que él saliera de su casa y fuera interceptado por la prensa? Si fuera un tema puramente laboral, un proyecto conjunto, ¿por qué no sé? Ha anunciado de manera oficial. La verdad es que la combinación de la visita a su casa,
la presencia de la prensa en ese momento crucial y la reacción mesurada de Kerem apunta, innegablemente, a algo más que una simple amistad de compañeros de trabajo o un encuentro fortuito. Los fans de la pareja Anne de Kerem están divididos, como suele ocurrir en estos casos. Algunos celebran esta posible reconciliación como un sueño hecho realidad, como el giro argumental que todos esperábamos. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a las confirmaciones oficiales, a un anuncio explícito, antes de dejarse llevar por la emoción. Pero lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es el poder que esta pareja, Kerem y Hande, tiene para generar interés, para generar debate, para mantenernos a todos conectados y expectantes. Pensemos por un momento en el impacto mediático que generan. Cada movimiento de Kerem Bürsin y Hande Erçel es escrutado al detalle, analizado, diseccionado. La prensa turca, en particular, es conocida por su insistencia, por su tenacidad y por su habilidad para obtener información, a veces a través de métodos que rozan, y en ocasiones cruzan, la línea de lo invasivo. Sin embargo, este tipo de situaciones, a pesar de la presión, también demuestran el carisma, la influencia y el poder de atracción que estas figuras públicas tienen sobre la audiencia. La forma en que Kerem manejó la situación, al no dar detalles explícitos, al ser reservado, pero tampoco cerrar las puertas por completo a la especulación, podría interpretarse como una estrategia inteligente. Quizás él y Hande están evaluando la situación, tomando su tiempo, decidiendo si quieren hacer pública una posible reconciliación, si desean compartir este momento con sus seguidores, o si prefieren mantener su vida privada, sus asuntos personales, lejos de los focos y del escrutinio constante. O tal vez, y esta es otra posibilidad, simplemente están disfrutando de su compañía, de un momento de conexión, sin darle más vueltas ni preocuparse por lo que diga la prensa. Es importante, mis queridos amigos, recordar algo fundamental: las celebridades, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a su privacidad, a su espacio personal. Si Kerem estaba visitando a Hande como amigo, como un apoyo mutuo, o por cualquier otra razón personal que solo ellos conocen, la presión de la prensa puede ser abrumadora, puede ser sofocante. Su actitud, en este sentido, podría ser un reflejo de su deseo de protegerse a sí mismo y a Hande de un escrutinio excesivo, de un acoso mediático que en ocasiones puede ser desagradable. Ahora, ¿qué nos queda por decir de esto? La verdad es que este incidente, más allá de los detalles específicos que aún desconocemos, nos recuerda la complejidad inherente de las relaciones en el mundo de la fama, en ese universo tan particular que es Hollywood. La línea entre la vida pública y la vida privada se difumina constantemente, se vuelve borrosa, y los paparazzi, con sus cámaras siempre listas, son un recordatorio constante de que, para estas figuras públicas, la intimidad es, a menudo, un lujo escaso. Sin embargo, también es un testimonio del amor y la admiración que sus seguidores sienten por ellos. La expectación que genera una posible reconciliación, la ilusión que despierta en sus fans, habla del impacto emocional que Kerem y Hande tuvieron en nosotros a través de sus personajes en la pantalla y, por supuesto, a través de su relación en la vida real. Es como si todos fuéramos parte de su historia, y quisiéramos que tuviera un final feliz. Considero que en este momento lo más sensato, lo más prudente es esperar y ver. Si Kerem y Hande deciden hacer pública su situación, ya sea como pareja retomando su relación, o como amigos que mantienen una relación cercana, lo harán cuando ellos estén listos, cuando se sientan cómodos para hacerlo. Mientras tanto, podemos disfrutar del misterio, del debate y de la expectación que generan estas situaciones. La clave está en observar, en interpretar, en analizar, pero sobre todo, y esto es muy importante, en respetar su privacidad, en darles el espacio que necesitan. Para resumir brevemente lo que hemos analizado en este vídeo, vamos a repasar los puntos clave. Kerem Bürsin fue visto saliendo de la casa de Hande Erçel, lo que, como era de esperar, provocó un intenso interrogatorio por parte de la prensa ávida de noticias. Su reacción fue tranquila, mesurada y algo evasiva, sin confirmar ni desmentir explícitamente los rumores de reconciliación que ya circulan. Este incidente sin duda ha reavivado las esperanzas de los fans de Hande Kerem, y ha generado un gran debate, no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, sobre la naturaleza exacta de su relación actual. Hemos reflexionado sobre la intensa presión mediática a la que están sometidos, sobre el derecho a la privacidad que tienen las celebridades, y sobre la forma en que sus vidas privadas, sus decisiones personales, pueden impactar de manera tan profunda a sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, sobre esta noticia que ha revolucionado a todos. ¿Creen que Kerem y Ande están intentando una reconciliación amorosa? ¿O simplemente son buenos amigos que comparten un momento, una cena, una charla sin segundas intenciones? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la sección de comentarios, que siempre leo todos y cada uno de ellos. Me encanta saber su perspectiva, sus puntos de vista, y debatir con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su compañía significan muchísimo para mí, y para todo el equipo que trabaja detrás de este canal. Si disfrutaron de este contenido, si les gustó lo que vieron y escucharon, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda un montón a saber qué tipo de vídeos les gustan más, qué temas les interesan, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o que simplemente disfrutan de un buen debate, de un análisis profundo sobre el fascinante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y de activar esa campanita. Así se aseguran de no perderse nada de lo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más energía. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.